¿Saben ustedes cuántos estados tiene la materia? Quienes hayan tomado clases de física en la escuela probablemente responderán sólido, líquido y gaseoso. Los estudiantes sobresalientes tal vez griten con confianza plasma. Pero para obtener la calificación más alta en la clase de hoy, eso no será suficiente. Hola a todos. Así es, en realidad el asunto no es tan simple. Bajo condiciones extremas, incluso los elementos más comunes pueden mostrar propiedades que parecen sacadas de la magia. ¿De qué tipo de estado estamos hablando? Bienvenidos a Pangea. Al ver esto, todo quedará claro. ¡Vamos a empezar! Los 4 estados fundamentales de la materia. Empecemos con un breve repaso de lo más básico. De los 4 estados fundamentales, los 3 primeros, sólido, líquido y gas, son conocidos por la humanidad desde el Paleolítico. El ejemplo más claro de esto es el agua. El agua pura se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. Esto es un fenómeno común en la naturaleza y no requiere condiciones extremas. Sin embargo, las condiciones que permiten pasar de un estado a otro no son constantes inmutables una vez establecidas. Esas condiciones pueden variar según muchos factores. Uno de ellos es la composición química de la sustancia. Por ejemplo, el agua de mar, que contiene sal, se congela no a 0 grados, sino aproximadamente a -2 grados. Pero el factor más decisivo es la presión. Por ejemplo, en el fondo del mar existen fuentes hidrotermales llamadas chimeneas negras o black smokers. Estas expulsan agua extremadamente caliente entre 200 y 300 grados, pero no hierve. Eso se debe a que con la alta presión del agua también se eleva la temperatura necesaria para que hierva. En cambio, en la cima del Everest nunca lograrás preparar una sopa deliciosa. La razón es que, debido a la bajísima presión, el agua hierve a tan solo 68 grados, lo que impide cocinar adecuadamente. ¿Pero por qué sucede esto? Comprenderlo es clave para adentrarnos en el tema principal de este video. El secreto está en el movimiento de las moléculas. En otras palabras, esto es lo que significa físicamente la temperatura. Cuando las moléculas que forman un objeto se mueven con más intensidad, la temperatura aumenta. Si se reduce la presión, se necesita menos energía cinética para que las moléculas comiencen a moverse con mayor agitación. Por el contrario, al aumentar la presión, se requiere más energía para lograr ese movimiento. Por ejemplo, en la cima de una montaña, el punto de ebullición puede ser de apenas 68 grados, y en la superficie de Marte apenas supera los 0 grados. Gracias a los avances de la física, hacia finales del siglo XIX, los científicos lograron explicar el 4º estado de la materia, el plasma. En los estados sólido, líquido y gaseoso, los átomos mantienen cierta estructura coherente, pero al aumentar aún más la temperatura, comienza un proceso llamado ionización. En el caso más simple de ionización térmica, los átomos adquieren una enorme cantidad de energía, se mueven con violencia y chocan entre sí repetidamente. Como resultado, los electrones pueden ser expulsados de los átomos o bien se les puede adherir electrones adicionales. El plasma es, en pocas palabras, un gas ionizado. El ejemplo más sencillo de plasma a baja temperatura es el fuego. De hecho, alrededor del 99.9% de toda la materia bariónica que se observa en el universo está en estado de plasma. En realidad, las estrellas mismas están compuestas enteramente de plasma. Bien, ahora que hemos entendido de forma general los 4 estados fundamentales de la materia y su significado físico, veamos algunos descubrimientos aún más fascinantes. ¿Qué ocurriría si calentamos un plasma de alta temperatura aún más? ¿O si enfriamos aún más una sustancia que ya está en estado sólido? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Aquí es donde empieza lo realmente increíble. Materia sobrecalentada. Si un plasma se calienta aún más, cambia a un estado conocido como glasma. En este estado ya no colisionan átomos entre sí, sino protones e iones individuales.
Con cada colisión se generan campos electromagnéticos interrelacionados. El glasma es un estado extremadamente inestable y se desintegra en fracciones de segundo, por lo que estudiarlo resulta muy difícil. Puede compararse con el agua hirviendo, en el límite entre el estado líquido y el gaseoso. El agua no puede mantenerse en ese estado de ebullición por mucho tiempo. Si se calienta demasiado, se evapora por completo. Si se enfría, vuelve a su forma líquida. Con el glasma ocurre lo mismo. Si no se enfría, los iones y protones se desintegran, dividiéndose en partículas subatómicas, gluones, quarks y antiquarks. Se trata de un fenómeno similar al que vimos antes, cuando los átomos se descomponen durante el proceso de ionización. Este proceso da lugar a un estado llamado plasma de quarks y gluones. Su temperatura alcanza la asombrosa cifra de varios billones de grados. En las condiciones normales de la Tierra, es imposible observar un plasma de quarks y gluones. Lo mismo ocurre en la mayor parte del universo observable. Ni siquiera el interior del Sol alcanza una temperatura tan alta como para que la materia llegue a descomponerse de esa manera. Además, la presión en el núcleo solar es tan elevada que incluso a 15 millones de grados, la materia permanece en un estado de altísima densidad. Los científicos creen que en los brevísimos instantes posteriores al Big Bang, el universo entero estaba lleno de plasma de quarks y gluones, y que hoy en día ese estado solo podría encontrarse en el núcleo de una estrella de neutrones. Aún no hemos llegado a las profundidades más remotas del universo. Por eso, solo podemos contar con la pequeñísima cantidad de plasma de quarks y gluones que logramos generar en el laboratorio. Ese plasma de laboratorio existe solo por un instante y en cantidades minúsculas. Pero si algún día pudiéramos crear un mar estable de plasma de quarks y gluones, veríamos que se comporta como un líquido casi opaco. A diferencia del agua corriente, del nitrógeno líquido o de los metales fundidos, el plasma de quarks y gluones es un líquido casi perfecto, es decir, tiene una viscosidad extremadamente baja. Puede infiltrarse por los espacios más diminutos y no se adhiere a ninguna superficie. Supongamos que metieras la mano en plasma de quarks y gluones y por un milagro no te quemaras al instante. Aún así, al sacarla, tu mano no estaría mojada. El líquido habría resbalado completamente en una fracción de segundo. Lo repito, por si acaso. Esta es solo una imagen hipotética. No se puede tocar físicamente una sustancia más caliente que el interior de una estrella. Sí, aunque tengas muchas ganas de hacerlo. Ahora bien, si por alguna razón no te convence el plasma de quarks y gluones, siempre puedes intentar enfriarlo un poco. Al enfriarlo, ocurre un proceso químico llamado hadronización, algo así como una congelación. En ese momento aparece un nuevo estado llamado gas de hadrones, y se manifiesta un fenómeno llamado confinamiento. Debido a la naturaleza de la interacción fuerte, los quarks no pueden existir de forma aislada, y siempre se agrupan formando partículas llamadas hadrones. Si te gustan los juegos de palabras científicos, este es uno que vale la pena recordar. Por desgracia, por ahora, el gas de hadrones solo existe en modelos teóricos. Así que, lamentablemente, no podemos contarles nada mucho más fascinante sobre este gas, por el momento. Hasta el cero absoluto. Hasta ahora, hemos visto qué ocurre cuando la materia ya caliente se lleva al extremo mediante el calor. Ahora, probemos el proceso inverso. Tomemos algo que ya está frío, por ejemplo, un gas que se ha cristalizado en estado sólido a temperaturas extremadamente bajas, y tratemos de enfriarlo aún más. Lamentablemente, este experimento ofrece muchas menos libertades que el caso del calentamiento. En teoría, se puede aumentar la temperatura de manera infinita, pero solo se puede reducir hasta el cero absoluto. Por eso se llama absoluto. El cero absoluto equivale a menos 273.15 grados Celsius. Además, por múltiples razones, es imposible alcanzar el cero absoluto en sí mismo. A nivel básico, el que se enseña en la escuela, para enfriar un sistema es necesario extraerle energía. Y cuanto más se enfría, mayor es la cantidad de energía que hay que extraer. Por eso, para llegar al cero absoluto,
habría que extraer una cantidad infinita de energía, pero, por definición, eso es imposible. La temperatura más baja alcanzada por la humanidad hasta ahora está apenas una billonésima de grado por encima del cero absoluto. En teoría, se puede acercar indefinidamente a esta temperatura límite, pero jamás alcanzarla. En la práctica, la temperatura que ya hemos logrado alcanzar es suficiente para abordar los desafíos actuales de la física de temperaturas ultrabajas. Cuando se enfría la materia hasta un nivel apenas una billonésima de grado por encima del cero absoluto, la mayoría de sus partículas caen al estado cuántico más bajo y quedan casi inmóviles, como congeladas. En ese momento, efectos cuánticos que normalmente solo podrían detectarse con equipos de altísima precisión, empiezan a manifestarse a escala macroscópica, observables incluso a simple vista. A este fenómeno se le llama condensado de Bose-Einstein. Curiosamente, el condensado de Bose-Einstein guarda cierto parecido con su opuesto extremo, el plasma de quarks y gluones. En particular, la materia en este estado muestra superfluidez, comportándose como un líquido ideal. Es decir, este líquido puede ascender por capilares, moverse sin fricción y extenderse al instante sobre cualquier superficie. Otra propiedad útil de la materia ultrafría es la superconductividad. Esto significa que puede conducir electricidad sin resistencia. Estas propiedades dan lugares a efectos sorprendentes y podrían abrir el camino hacia tecnologías futuristas, como los coches voladores. Sin embargo, lamentablemente, su aplicación práctica sigue siendo muy limitada. Esto se debe a que mantener esas temperaturas tan bajas consume cantidades enormes de energía. Además, existen otros estados inusuales que no hemos mencionado hoy. Muchos de ellos solo existen sobre el papel, es decir, como cálculos teóricos realizados por científicos. Pero si les interesa, los presentaremos en otra ocasión. Si te ha parecido interesante este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo episodio.